Amado hermano, Dios te bendiga, que seas lleno de gracia y del Espíritu Santo. Esta es una segunda parte de Toma para ti aceite. No le voy a poner así en el tema, pero es una segunda parte. Y para los que ya saben, escucharon el video anterior, la primera parte, tengo que dejar de explicarles todo de esto completamente en mi testimonio, para que ustedes también sean edificados y sepan que lo más importante para que nuestras lámparas permanezcan llenas de aceite es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Hay un pastor que él dijo alguna vez que las lámparas también significan los libros, la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, Santo maravilloso Jesús. Aleluya. Entonces, pues la unción junto con la palabra. El Espíritu Santo junto con la palabra, porque hay personas que son llenas del Espíritu Santo y no leen la palabra, sino que solo quieren desarrollarse en los dones y quieren ministrar y ser ministrados. Y les gusta ir a escuchar palabra, que otros les den la palabra, pero ellos no toman para sí la palabra. Hay personas que escuchan a otros predicar la palabra y que otros entran en la palabra, tienen las acciones según las Escrituras, pero ellos mismos no accionan según la palabra. Entonces, ellos toman las palabras de otros y las Escrituras, como están predicando los pastores, van al culto, van a la iglesia, escuchan a otros predicar, pero ellos no toman para sí la palabra, no se llenan de la palabra, no leen la palabra, no leen las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero también de la palabra. Entonces a muchas personas les gusta que les predique, les gusta estar escuchando de la palabra de Dios, pero ellos no guardan, no se aprenden la palabra y no la actúan como está escrita. Entonces nosotros debemos actuar como está escrito en las Escrituras, como dice la palabra del Señor. Y nosotros debemos tomar la palabra y también creer que Cristo salva y creer que Cristo viene. Y toda la palabra que creemos la tomamos para nosotros creyendo. Y creyendo que esa palabra también es para nosotros, no nada más para un pastor, un predicador. Muchos creen que solo los pastores predican, que solo los evangelistas predican, pero todo el que cree en Jesús predica, da testimonio, dice Cristo viene, a mí Cristo me salvó, la palabra dice, la Escritura dice, porque está constantemente leyendo la Escritura y la cree también para sí. Santo maravilloso Jesús. Y entonces el Espíritu Santo y aleluya, el aceite, la palabra de Dios, si nosotros permanecemos en su palabra de Dios y permanecemos llenos del Espíritu Santo del Señor, alabando en nuestros corazones con cánticos espirituales, Cristo yo te amo, Señor Jesús yo te adoro, Padre yo te alabo, en nuestros corazones cantamos himnos por dentro de nosotros, no solo afuera en nuestra boca para que otros escuchen, no, por dentro en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, nosotros cantamos himnos espirituales. Y cantamos dentro de nosotros y cantamos para otros. Amamos por dentro de nosotros al Señor. Y estar siempre llenos del Espíritu Santo es una pasión que nace del corazón, del alma, de la mente. Te nace voluntario. Y lo desarrollamos leyendo la Biblia. Y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, hablamos lenguas, debemos hablar muchas lenguas en el secreto, mucho tiempo. Y cuando oramos y hablamos en lenguas nosotros, así cuando nosotros vamos a dormir o cuando no estamos haciendo nada, como hablamos mucho tiempo en lenguas, nos edificamos. Dice la Escritura que el que habla mucho en lenguas se edifica a sí mismo porque habla con Dios. Y a veces no sabemos lo que estamos hablando, pero estamos hablando con Dios. Entonces, cuando nosotros dormimos, andamos caminando
el Espíritu nos habla porque nosotros ya hicimos un depósito, ya hablamos. Y también es muy importante nosotros cantar y nosotros ministrarle a Dios, porque mucha gente va a orar y solo pide, solo pide, solo pide. Así no puede llenarse una persona del Espíritu Santo. Pero cuando tú vas a adorar a Dios, tú le das al Señor de tu adoración sin pensar en pedir en nada. Tú vas voluntariamente a presentarte, a adorar a Dios, a estar con el Señor. Entonces es cuando tú recibes de Dios, porque el Señor a veces está esperando que nosotros vayamos a su presencia, a estar con Él, a alabarlo, a adorarlo. Y nosotros también tenemos que empezar a dar fruto. Nosotros tenemos que ministrar al Señor. Nosotros le damos pan a Jesús. Nosotros le damos agua a Jesús. Y alguien va a decir, pero ¿cómo que le damos de comer a Jesús? Sí, hay algo que les voy a explicar, que yo un día estaba orando de rodillas en mi secreto, y Jesús me habló, yo vi a Jesús, y fue hermoso cuando Él me dijo algo precioso. Luego se lo digo porque esa es otra parte, es otra prédica. Mucha gente va al Señor para pedirle, pero pocos van para darle pan al Señor y para darle agua al Señor. Mucha gente va a decir, pero ¿cómo que nosotros le damos al Señor? Sí, sí, nosotros le damos pan a Jesús, le damos agua a Jesús, le damos ese pez y ese panal que le dieron los discípulos. Nosotros también, como el agua que le dio la samaritana, como la mujer que ungió a Jesús, nosotros también del Espíritu que el Señor puso de nosotros, ese Espíritu es para que nosotros le alabemos. Entonces, hay mucha gente que son como brujos, muchos cristianos, que dicen, ¿y cuál es el propósito de hablar en lenguas? Y es que hablar en lenguas no existe. Por eso es que están confundiendo a la humanidad, porque ellos no entienden que el don de lengua es para edificarse con Dios, para hablar con Dios, y edifica mucho. Por eso en las iglesias debe haber personas que hablen lenguas. De todos los dones deben entender las personas en la iglesia. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Y a través del tiempo muchas personas han ignorado esto. Santo, recuerdo cuando yo empecé, le hablo algo más de mi testimonio, de lo que le estaba hablando, de los pastores de la iglesia donde yo me convertí. Ellos eran amorosos, les gustaba ayudar a la gente pobre, de verdad era muy bonito, era muy bonita esa iglesia, muy hermosa. El pastor, muy dadivoso, una persona con mucha fe. Él tenía el don de liberación de demonios y era impactante, pero había cosas que a mí me llegaron obviamente a entrar en duda. ¿Por qué? Por cuando fui bautizada con el Espíritu Santo, yo hablé muchas lenguas. Entonces ellos me decían que tenía que callarme, pero surgió algo impactante. Una de esas veces me venían a traer de esa iglesia, me venía a traer a mi casa en su auto uno de los compañeros, porque ese pastor era tan hermoso que los que no tenían cómo regresarse a su casa los traían en auto, al menos al principio. Cuando después ellos veían que tú no te sujetabas a lo que ellos decían, ya te dejaban. Pero en el principio uno de ellos me llevaba a mi casa. Entonces en el camino iban platicando de los dones y de hablar en lenguas y todo eso. Entonces yo le dije, yo hablo en lenguas. Entonces dice ese varón, nunca se me olvidó cuando dijo, wow, si hablaste lenguas, nunca las dejes de hablar, porque si las dejas de hablar, se van y ya no regresan. Todos quisieran hablar en lenguas, todos quisieran tener el don de lenguas. Entonces a mí se me prendió el foco, como dicen. Y empecé a preguntar a hermanas de otras congregaciones, de otras denominaciones. Y pregunté a una mujer unicista. Fíjate, le dije que en la iglesia donde voy, hablé lenguas, fue así. Entonces ella me dijo, wow, eso es hermoso. Todos quisiéramos eso. No dejes de hablarlas. No le hagas caso a ese pastor. No es como él te está diciendo. Entonces yo he recibido algún entendimiento al respecto de por qué no debemos ser insensatos. Entonces
este video de la segunda parte de Toma para ti aceite, he entendido también que las vírgenes insensatas son las que están velando juntas, entre otras más, por ejemplo, entre las 10, pues están sintiendo todas están escuchando del Espíritu Santo, aleluya, sienten los toques del Espíritu Santo. Hay iglesias donde hay personas que sienten el toque del Espíritu Santo, lloran, se quebrantan, pero no todas se avivan cuando salen de allí, no todas permanecen avivadas. Otros que están junto a esos, por ejemplo, las 5 prudentes y las 5 imprudentes. En otras traducciones dice insensatas, algo así. Ellas están juntas. Quiere decir, aleluya, santo maravilloso Jesús, que entonces en este último tiempo todos debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque los tiempos que vienen, cuando el Señor venga por su iglesia, y si ahorita en este último tiempo no estamos resistiendo al diablo, no permanecemos llenos de la unción del Espíritu Santo, no permanecemos en la palabra, entonces en estas persecuciones de este último tiempo, la persecución, la carne, las tentaciones, entonces en ese caso las personas no pueden resistir al diablo si no están llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra. Santo maravilloso Jesús. Hay personas que lloran, se quebrantan en los cultos al escuchar a otros, la administración de otros, la administración del Espíritu Santo, pero ya nunca se llenan, no van al secreto con el Señor, y muchos han sido bautizados así, y a muchos les falta ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego, aunque ya tienen el don porque creyeron y fueron bautizados en el agua, pero les falta el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, porque tienen el don del Espíritu Santo, pero les falta por imposición de manos o por oración que venga el Espíritu Santo y fuego, ya no solo el don, sino que ya el bautizo, ya la llenura del Espíritu Santo y fuego. Hay personas que tienen la unción, pero no leen la palabra, no quieren caminar con la palabra, sino que solo en la unción. Otras personas no están bautizadas en el agua, pero el Espíritu Santo ya las llenó, ahora necesitan bautizarse. Aleluya. Y muchos ya creyeron en Jesús, ya están bautizados con el Espíritu Santo, pero ya no perseveraron porque sus pastores les dijeron: no hables así, no hagas esto, porque lo vieron llenos del Espíritu Santo. Y hay pastores hay iglesias en las cuales dicen que esos dones ya no están. Entonces los pastores estorban, les son piedra de tropiezo, ellos dejan de hablar las lenguas, dejan de manifestar el Espíritu Santo en ellos, y entonces allí viene el enfriamiento. Santo, entonces necesita otra vez, si se vacían las lámparas, porque les dicen que ese es un fuego extraño, que es Kundalini y muchas cosas, cuando es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, porque la palabra es limpieza, la palabra también lava, y necesitamos limpieza, santificación. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Necesitamos tener una disposición de buscar al Señor. No es una decisión total, una entrega total, voluntaria de corazón. Así, porque así ya no estás cayendo en pecado a cada rato. Y en otro caso, sí, entonces eso sería lo peligroso. Y necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y de la palabra, porque hay veces que el maligno viene a tentar con el pasado, con los pecados pasados, o también, y muchas personas, bueno, así se han enfriado, y hay otras que por ignorancia o porque pastores los dañaron, y por ataduras espirituales, demoníacas, que recibieron al caer en pecado de vuelta, es bastante difícil así mantenerse lleno del Espíritu Santo, lleno de ese aceite. Necesitamos la palabra y la llenura del Espíritu Santo constantemente
para resistir a la carne, para resistir al diablo y para resistir a la ignorancia de otros líderes espirituales que incluso tienen más años que tú, tienen más experiencia que tú, pero por muchas cosas se han desviado o por muchos intereses te han hecho callar y hacen que se apague en ti esa lámpara o que se vacíe. Entonces necesita volver a llenar esas lámparas. Santo maravilloso Jesús. Y hay cosas que a muchos les han sucedido o les van a suceder y se quedaron en el camino por cuestiones como en mi caso. El hijo del pastor era una persona especial. Usted puede escuchar el video anterior donde le estaba hablando de este testimonio. El hijo del pastor era una persona especial, hermosa físicamente, tenía mucha gracia. Toda la familia del pastor eran personas hermosas. Y recuerdo que cuando estábamos en la oración, cuando yo fui bautizada con el Espíritu Santo y el pastor me decía que no hablara en lenguas, que no hablara así, que respetara su casa porque según él era una falta de respeto, el pastor bajaba y las ungía y les decía a ellas, aquí a las orgullosas no las ungimos. Él dijo y bajó con aceite ungiéndolas y a mí no me ungió. Pero yo sabía dentro de mí que como había sido bautizada del Espíritu Santo y fuego, yo sabía, aleluya, yo sabía quién era dentro de mí. Y aunque yo era una mujer, yo era mayor como 10 años que el hijo del pastor, yo me veía menor que él se veía más grande que yo y mi cuerpo se veía como una señorita. Y entonces, santo maravilloso Jesús, en ese sentido ellos como que no me veían una mujer grande o no entendían que el Señor me había bautizado con el Espíritu Santo y querían que yo callara. Pero a mí el Señor, yo digo, algo me hablaba, o sea, era el Señor, el Espíritu Santo. Hay un versículo que dice, ¿alguien puede enseñar a mi espíritu? Nadie puede enseñar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Y el pastor pensaba que yo era orgullosa, porque él quería que yo me peinara, me arreglara, como ellos, como ellas, como las mujeres de la iglesia, y que yo me sujetara a él y dejara de hablar lenguas, para que para él poderme ungir con aceite. Y eso era bastante terrible. Él bajaba a la oración de mujeres a ungir mujeres. Santo maravilloso Jesús. Entonces, aleluya, esto era bastante tremendo, pero como yo había escuchado esas cosas, de lo de hablar en lenguas y había preguntado a otras personas, ya me habían explicado. Aleluya. Entonces, aunque el pastor me ofrecía cantar en el coro y me decía, yo quiero que tú te quedes, y es más, yo todavía cantaba para el mundo en ese tiempo, y él me decía, ya no debes cantar para el mundo, quiero que cantes con mi hijo y con mi hija en el coro. Y me decía, mira, tú debes ser como una de esas cantantes. Y me mostraba cantantes cristianas cantando en enlace. Él me quería convertir a mí en una cantante como las de enlace, como Gándara y todas ellas. Y yo decía, no, yo no quiero cantar así. Yo no quiero, yo estoy contenta así como canto y adoro y alabo a Dios. Así como, y apenas me había bautizado el Señor con su Santo Espíritu, pero el Espíritu Santo ya me hacía entender que yo era una adoradora, no una artista cantante. Entonces lo que yo hice fue que me salí de esa iglesia, porque no quería estar junto a su hijo. El pastor no tenía una idea de lo que estaba pasando con su hijo y conmigo. Y todo el tiempo éramos como un imán de atracción sentimental, algo extraño, no era nada normal. No quise estar ahí, tampoco quise dejar de hablar en lenguas. Y impactante porque yo no tenía experiencia con el ministerio de liberación. Con la liberación yo no tenía experiencia con eso. Pero yo estaba en mi casa, yo todo el tiempo hablaba lenguas, todo el tiempo. Como siempre lo hago, pero siempre estaba así. Estaba lavando los trastes. Y en eso vino a mi mente
¿Cómo es que Satanás me empezó a perseguir desde niña? ¿Cómo hacía que quería hacerme pecar con los hombres y con gente importante y ahora con un hijo de un pastor? Y yo dije, ya sé, Satanás, en el nombre de Jesucristo no voy a hacer lo que tú quieres que haga. No voy a estar con un hijo de un pastor, no voy a pecar con nadie, ya no voy a hacer eso. Eso es cuando antes que el Señor me escogiera como hija. Y yo escuché que el Señor me dijo, ahora tú eres mi hija y yo soy tu padre, de ahora en adelante no estarás sola. Y yo siento el amor de Dios y yo este amor que siempre esperé, que no sabía dónde estaba, yo no lo voy a perder. Y no voy a perder mi salvación por pecados pasados. Y empecé a reprender ese espíritu, y ya sé desde dónde me vienes persiguiendo. Y empecé a reprender como yo escuchaba que el pastor reprendía y la pastora. Y me salí de esa iglesia y después me encontraba el pastor y yo, hola pastor, y no me querían saludar. No me saludaban, no me volteaban a ver, se hacían los que no me veían. Entonces, alguna vez me lo encontré, iba yo con una persona que él conocía, un músico, y lo conocía muy bien a él. Y le dice, oye, un músico de iglesias. Y yo iba con él, íbamos caminando y el pastor estaba lavando su auto en la calle, fuera de su casa. Entonces, dice el pastor, oye, dice, cuando Andrea iba a nuestra iglesia, tenía una unción. Y yo dije, wow, ahora reconoce que yo tenía una unción. Wow. Y yo dentro de mí decía, y ahora la tengo más. Pero yo no con orgullo, sino yo con un gozo. Porque yo ya predicaba sola en las calles y yo veía las sanidades. Yo veía cómo las personas que creían tiraban sus altares, sus cruces, sus vírgenes grandísimas, o sea, la gente se convertía. Yo veía eso. Entonces, yo veía el poder del Espíritu Santo en mí. Entonces, yo dentro de mí decía, no, yo pensaba y decía, ahora tengo más unción que cuando estaba en la iglesia. Así y sentía gozo y paz. Santo, maravilloso Jesús. Y recuerdo que cuando el pastor bajaba ahí a esa sala a ungir a las hermanas, yo recuerdo, hermanos, que yo decía que no se me acerque, mejor que no se me acerque. Pero yo no sentía odio, nada, yo sentía una paz impactante. Porque en ese momento, cuando él bajó a ungir, una vez que recuerdo que bajó a ungirlas y dijo, aquí las orgullosas no las ungimos, o sea, refiriéndose a mí, y a mí no me ungió con aceite, ni me puso las manos. Lo impactante fue que en ese momento yo estaba en una, como pues unos dicen, dimensión espiritual, en un nivel espiritual. O sea, yo estaba en la presencia de Dios. Yo ni siquiera los podía ver a ellos, ni pensar en ellos, porque yo estaba dentro de la presencia de Dios. Yo decía, yo no quiero salir de aquí. Ellos se están ungiendo y todo, pero no importa, está bien que no me unjan. Yo amo al pastor, yo los amo a todos aquí, pero yo amo a Cristo. Y donde estoy ahorita, ellos no están. No están donde yo estoy, porque si estuviera aquí el pastor o ellos en la dimensión que yo estoy ahorita, yo recuerdo que yo no podía ni abrir los ojos ni los quería abrir, porque yo estaba como en altísima, yo me veía altísima y no veía a las personas físicamente ni yo misma. Yo estaba en la presencia de Dios, yo estaba viendo y sintiendo el amor de Dios. Bueno, dicen que eso se llama la unción ninja, algo así, no sé cómo se llama, no la sé pronunciar, pero dicen que así se llama, esa unción. Entonces, eso sucedió en aquel momento, yo recuerdo muy bien, era tan impactante, pero yo amaba a esos pastores y siempre hasta ahorita los amo, porque el Señor usó a ese pastor, ahí fui bautizada con el Espíritu Santo, fue hermoso, pero yo no podía permanecer ni un día más junto al hijo del pastor, y el pastor quería que yo cantara con él, que estuviera todo el tiempo ensayando con ellos, y luego llegar a ser un artista como los de Enlace. No, era mucha presión todo lo que él estaba haciendo. Yo no quería ser como Gándara, como Romero y todos esos, como Jesús Adrián. Yo no quería ser así. Yo quería ser una adoradora, pero sentir la presencia de Dios y estar en santidad, no como ella que usaban unos grandes tacones y se maquillaban. No, sí, yo sentía como que tendría que volver al mundo, porque en el mundo así era cuando yo cantaba. Y recuerdo que fue tan impactante unas veces, de esas veces que el pastor bajó a ungirlas con aceite santo, y yo dije, no, mejor, Señor, yo dije, mejor,
porque ellas no están donde yo estoy ahorita. Y no cambiaría esto para que el pastor me unja. Y dije, Señor, tú me unges a mí. Tú me unges a mí, Señor. Así empecé a decir, tú me unges a mí, Señor. Aunque sentí un sentimiento extraño. Porque sentía que extraño. Porque me excluía. Sentí algo extraño, pero no odio nada de eso. Entonces, amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer todos para permanecer llenos del Espíritu Santo. Todo el que quiera permanecer lleno del Espíritu Santo, mantener sus lámparas llenas de aceite, tiene que renunciar a muchas cosas. Incluso que líderes pastorales, maestros, profetas, a veces van a querer que te sujetes a ellos. Pero si tú desistes de la sujeción al Señor para sujetarte a los hombres, habrás perdido esa unción. Y después para volverla a recuperar, a veces cuesta mucho trabajo. Pero como Cristo viene, y dice el Señor que tenemos que llenar las lámparas de aceite, como esas vírgenes, aquí es lo que el Señor nos da a entender. Santo, maravilloso Jesús. Entonces, para esto tenemos que renunciar a muchas cosas, porque de eso consiste estar llenos del Espíritu Santo. Eso consiste en no llevar una vida pecaminosa, en no dejarnos guiar fuera del Espíritu de Dios. No salirnos de la sujeción del Señor. Entonces, como dice en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, o sea, no tomaron para ellas mismas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Y la Escritura dice que la lámpara es el ojo. Y dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, o sea, en sus cuerpos, en ellas mismas, juntamente con sus lámparas. O sea que sus ojos vieron y leyeron la palabra. También hay un pastor que predica esto. Y sí lo entiendo. Porque dice algo así la Escritura, que lámpara es el ojo. Y hay otra que dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces es ver la palabra con nuestros ojos, leer, para que nosotros podamos ver. Entonces cuando nosotros a través de la palabra estamos informados de lo que sucede, nosotros tenemos visión espiritual. Nosotros vemos y escuchamos que el Señor viene. Aleluya. Entonces nosotros tenemos nuestros ojos abiertos espiritualmente, estamos viendo espiritualmente. Con nuestros ojos estamos viendo a causa de la unción. Entonces, a causa de la unción, nosotros tenemos vista espiritual. No nada más una vista física, no nada más podemos caminar corporalmente, sino que en nosotros mismos, aleluya, espiritualmente, nosotros tenemos los ojos también abiertos. Y la Escritura dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces llenamos nuestra alma del Espíritu Santo. Nuestra alma son vasijas, no el cuerpo físicamente, sino que nuestras almas caminan espiritualmente con el Espíritu Santo. Nuestra alma y nuestra visión espiritual están abiertos, nuestros oídos espirituales escuchan la voz del esposo y ven, porque hay cosas que dicen, miren, acá viene el esposo, y nosotros ya sabemos que eso no es, porque ya sabemos ver por el Espíritu, ya no vamos a ver conforme al engaño de Satanás, que vamos a ver señales engañosas, porque ya tenemos la señal espiritual dentro de nosotros. Esas son las lámparas, los ojos espirituales también. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Y también las palabras, el Señor dijo, mis palabras son espíritu. Entonces por eso nosotros debemos tomar la palabra junto con el Espíritu Santo. Debemos estar en las Escrituras para tener visión espiritual. Para nosotros como lámparas también, nosotros mismos somos luz.
Entonces nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, tener encendido el corazón, aleluya, encendidos. Y si estamos encendidos, tenemos la luz, aleluya. Aquí en Mateo 6, 22 al 23 dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Es que tenemos luz, vemos por dentro. Aleluya, dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Aleluya. Mire, lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces debemos tener un ojo bueno. ¿Cómo tenemos el ojo bueno? Viendo la palabra. No debemos pasarnos viendo entretenimiento. Ni siquiera entretenimiento cristiano. Ningún tipo de entretenimiento. No debemos vivir para entretener el ojo. Y para entretenerlo de cosas malignas. O de cosas que no nos edifican. Que no nos llenan de luz. Mire, dice, la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Aleluya. Santo, maravilloso Jesús. Así que, amados hermanos, necesitamos para ver con el ojo, para ver la luz, para entender la luz de la palabra, para entender la luz, para ver a Cristo que es luz, para ver la luz del Señor, necesitamos tener el ojo en luz, no en tinieblas. Y llenos del Espíritu Santo, viendo la palabra, no viendo cosas malas con el ojo. Santo, maravilloso Jesús. Por eso entonces dice que, aleluya. Por eso dice aquí en Mateo 25, Santo, maravilloso Jesús. Dice que, oh Santo, maravilloso Jesús, que tomaron aceite con sus lámparas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Fueron llenos del Espíritu Santo, pero también su ojo estaba en luz, no estaba entretenido en las tinieblas, estaba entretenido en la palabra. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Y listo a ver lo bueno de Dios, la luz del Señor. Y todo en este mundo, lo que nosotros vemos, la mayoría de las cosas de este mundo, dice la Escritura, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y el maligno qué es? Tinieblas. Aleluya. Y entonces, ¿qué lleva a las tinieblas? El pecado. Entonces nosotros debemos ver, llenar el ojo de la palabra. Santo, maravilloso Jesús. Y cuando leemos mucho la palabra, el Espíritu Santo se hace vivo en nosotros y somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces debemos de dejar de ver cosas de las tinieblas y de prestarle atención a las tinieblas. Santo, maravilloso Jesús. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Santo. Y luego aquí dice en Mateo 6, dice, Santo, maravilloso Jesús. No sé si este es Mateo, sí, parece que sí. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo será en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces nosotros debemos tener un buen ojo, cuidar los ojos, cuidar lo que vemos. ¿Y cómo cuidamos lo que vemos? Leyendo la palabra. Santo, maravilloso Jesús. Y siendo llenos del Espíritu Santo. Así vamos a ver cuando venga el Señor, cuando venga Cristo. Santo, maravilloso Jesús. Santo, aleluya. Entonces ahora quiero decirles algo. ¿Qué sucedió? Santo, maravilloso Jesús. ¿Qué llegó a suceder entonces? En ese caso, cuando yo ya no hallaba ni qué hacer, porque yo había muchas cosas que no entendía, que hice, entonces yo empecé a hacer algo. Sentí un día sábado que estaba en mi casa, yo sentía al Espíritu Santo, pero de una forma fuertísima.
fuertísima, que el Espíritu Santo me decía que me sentara en la sala con mis hijos y empezara a leer las Escrituras y a orar. Y yo había tenido un sueño de algo que me había dicho ese mismo pastor de esa iglesia. Y en el sueño ese pastor me decía: hija, lee 3 de Esteban. Y entonces, yo sentía que el Espíritu Santo me estaba hablando. Y lo sentía en toda mi casa, un peso de gloria tremendo. En el techo, en el piso, en todas partes. Arropó mi casa, el Espíritu Santo arropó mi casa en ese momento. Entonces le digo a mi hijo mayor: vamos a orar, aquí está el Señor, lo estoy viendo. ¿Lo estás viendo, mamá? Me espantas, porque él, antes yo misma también estudiaba con los Testigos de Jehová, y ahora él estudiaba con los Testigos de Jehová. Entonces para él que tuvieras a Dios, pues era un pecado. Solo los superungidos podían ver a Dios según o hablar con él. Entonces así les llamaban los Testigos de Jehová. Entonces mi hijo se asustó, y yo le dije: pues yo estoy viendo al Señor, y el Señor está diciendo que nos sentemos aquí y que nos pongamos a orar y a leer las Escrituras. Y me senté y mira, le digo: tuve un sueño, le dije a mi hijo, veía que el pastor me decía: lee 3 de Esteban. Y mi hijo me dice: mamá, pero no existe 3 de Esteban, busca en la concordancia. Entonces busqué en la concordancia, y son 3 versículos que hablan de Esteban, ahí en Hechos. Entonces entendí que debería leer los tres capítulos. Y empecé a leer los 3 capítulos. Y entonces le dije a mi hijo: mira, aquí está una prueba de que los Testigos de Jehová mienten, porque Esteban era un discípulo e hizo milagros. Y los Testigos de Jehová nos han dicho que los milagros solo lo hacían los 12 discípulos. Entonces nos mintieron. ¿Ya entendiste? Y mi hijo me dijo: sí, entendí. Y de ahí en adelante, ese día fue tan hermosa la unción del Espíritu Santo, mis hijos entendieron muchas cosas, y a partir de ahí todos los sábados empecé con mis hijos a hacer altar familiar. Y empecé a orar. Yo no sabía que se llamaba altar familiar. Y entonces ahí ocurrían milagros impactantes, sanidades. Ahí veíamos ángeles. Ahí mis hijos, ellos tenían una visión al mismo tiempo, y yo tenía una visión, y todos completábamos la visión con distintas partes. Yo veía una parte, mi hijo mayor veía otra, la del medio veía otra, y el más pequeño veía otra parte. Él decía: yo vi esta parte, yo vi esta, y yo vi otra, y yo me quedaba así: santo, maravilloso Jesús. Y ahí ocurrían cosas impactantes, maravillosas. Cuando nosotros llegábamos a la iglesia, nosotros no teníamos hambre de lo que muchos tenían en las iglesias. Nosotros ya llegábamos, en nuestra casa ya habíamos bebido del Espíritu, ya habíamos comido del pan que es la palabra. El Espíritu Santo nos alimentaba el sábado y el culto era el domingo. Y nosotros orábamos también entre semana. Y yo invitaba a los vecinos, a los niños, a gente, a vecinitos a la casa. Les hacía palomitas, les invitaba algo de comer. Y yo de hecho a veces ni me alcanzaba, pero hacía lo posible por hacer algo para ellos. Y les predicaba, y ellos mismos, los niños, recibieron a Jesús, y varios vecinos, pero sobre todo los niños. Porque había unos niños que los había abandonado su mamá para irse con otro hombre, y su papá, sus hijos, yo los llevaba a mi casa. Y así oraba con bastantes personas, y yo salía a predicar a las casas, a las personas que conocía, y gente que no conocía que me invitaban a orar por ellos, y así. Y ocurrían milagros impactantes. Y hermanos, quiero decirles, esto es algo maravilloso. Yo tengo un testimonio tremendo de esto, muchos testimonios, puedo escribir muchos libros. Pero muchas personas me preguntan cómo ser llenos del Espíritu Santo, cómo ver las visiones. Créame que aquel pastor, el Señor lo usó para mi sanidad, para que yo amara más a Cristo, ese pastor. Por eso les digo, muchas veces, aunque los pastores sean de la prosperidad, aunque sea una iglesia media apóstata, qué sé yo, si tú tienes hambre por Cristo, tú vas a nacer de nuevo, vas a ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo en cualquier iglesia. Pero si algo está mal, algo transgrede
la orden, la sujeción a Dios en ti. Algo te está evitando que sigas creciendo. Vas a tener que salir de ahí. Porque si no, tú como eres una persona ignorante, todavía en muchas cosas, como lo estaba yo en ese momento, aunque a veces seguimos ignorando ciertas cosas. Pero lo principal está ahí en nosotros por el Espíritu Santo. Después de esto sucedieron cosas impactantes. Más cosas impactantes aún. Ahí empieza otra historia. Pero lo que más maravilloso eran las sanidades, las visiones, los sueños, todo. Por eso muchas personas cuando les hablo de las visiones, de sueños, profecías, no estoy jugando. Hay una experiencia importante. Hay una experiencia importante. Las personas que hablamos con Dios no es como muchas iglesias creen. Tantas cosas tan hermosas que les puedo hablar, hermanos. Pero esto es para esos hermanos que me pidieron que le hable estas cosas. Entonces yo recuerdo después le platicaré más testimonios. Ahorita quiero decirle que para mantener esa lámpara llena de aceite es que tú mismo ames, alabes, adores a Dios. Tengas pastores perfectos, te enseñen mal o te enseñen como sea, tú sigas sujeto a Dios. Sujetaos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Algo así dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. No soltarnos del Señor. No separarnos. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Necesitas mantener vivo ese amor, hermano. Esa pasión por el Señor. Para que cuando el Señor venga nos halle así. Resistiendo al diablo. Limpiándonos cada vez más. En santidad, cuerpo, alma, mente y espíritu, como dice la Escritura. No nada más el cuerpo y el alma. Y así como el Señor nos hablaba, como el Señor me hablaba en mi casa, cuando yo llegaba a las iglesias y escuchaba algo que no era del Señor, yo nunca decía amén ni decía sí. Y nunca hacía caso cuando querían sacarme de donde el Señor me puso. Y yo llegaba a las iglesias y yo cantaba cantos sin conocerlos, sin saberme los cantos. Mis hijos se impactaban y decían, mamá, estás cantando esa canción con los ojos cerrados. Porque en una de las iglesias donde empezamos a ir, había una pantalla gigante y ahí estaban las canciones. Y yo las cantaba pero con los ojos cerrados y yo nunca las había escuchado. Entonces, quiero decirle, hermanos, que cuando uno está en una iglesia llena de gracia y del Espíritu Santo, uno está viendo visiones. No nada más estás ahí cantando, alabando. Todos, lo lleno del Espíritu Santo, están viendo visiones. Tienen la visión, tienen la lámpara, tienen el ojo. Están viendo las visiones, lo que está ocurriendo. Mucha gente no sabe de esas visiones, pero esas visiones existen. Yo llegaba a la iglesia y veía visiones exactas. Impactantes visiones. Ahí en el culto, ahí en la iglesia. Y decía, wow, hermanos, nunca tiene uno que ir a una iglesia y estar ciego y sordo y mudo, no. Una persona, una vez que es bautizada con el Espíritu Santo, ve tantas cosas, ve los pecados ocultos, ve cosas tremendas y maravillosas de luz, no nada más pura tiniebla, el diablo, no. Ves ángeles, ves a Jesús, ves de todo. Yo vi al cordero, wow, no, hermanos, es una cosa hermosa, un cordero con unos ojos hermosos. Hermano, no puedo hablar de eso porque luego me dan ganas de llorar. Es algo hermoso. Mejor aquí le dejamos y luego les sigo platicando qué es cuando cómo permanece lleno del Espíritu Santo. Debes creer en esas visiones y las ves tan hermosas. Yo sentía el manto, los pies de Jesús, sus sandalias, besar sus pies. Sentía físicamente en mi cabeza. Era algo hermoso. Yo sentía que estaba ahí. Cuando iba a los cultos, se burlaban de mí porque yo me arrodillaba a llorar. Yo me arrodillaba y lloraba gritos. Yo veía a Jesús. Y se burlaban tanto de mí. Me decían, cállate por favor, no hables así. Me mandaban a hablar la pastora. Y eso que profetizaban. No llores así. ¿Por qué? Es la adoración. Es la hora de la adoración. Porque ellos cantaban mucho tiempo adoración. Muchos cantos. Y yo no podía estar muda. Yo lloraba.
Y entonces, de rodillas. Entonces ellos me decían, no, por favor cállate o vete hasta allá bien atrás, porque no puedes estar acá. Y a mí me gustaba estar hasta, no muy adelante, yo nunca me sentaba muy adelante, sino que los asientos de más adelante. Entonces, amados hermanos, quiero que sepan estas cosas porque es necesario. Nos vemos, si Dios quiere, en otro video. Y les seguiré hablando estas cosas para que usted vaya teniendo esa solidez en las cosas del Señor, sin moverse, sin inmutarse. Permanecer seguro, sabiendo que el Señor está ahí, que es Él. ¿Cómo sabes que el Señor te está hablando? ¿Cómo sabes que estás lleno? ¿Cómo sabes que te llenas del Espíritu? ¿Cómo sabes que esa lámpara, has tomado esa lámpara y aceite contigo para el día que el Señor viene? Santo, maravilloso Jesús. Cristo viene, comparte este video con otros hermanos y también dale like, porque dicen que al dar like, entonces el algoritmo de YouTube recomienda los videos, algo así. Y no sé cuántas cosas dicen que eso es importante, entonces si te edifica, hazlo. Cristo viene, este es el último tiempo. Que seas lleno de gracia y de Espíritu Santo, y del Espíritu Santo. Si este mensaje te ha edificado, compártelo con otros hermanos, porque muchos están necesitados de estas cosas. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Cristo viene. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Shalom.